Son las 8 de la mañana, 2 minutos, Política en Acción. A esta hora de la mañana con el periodista Marco Antonio Pérez. Marco, buenos días. Germán, muy buenos días a Fermín, a Carlitos, a todos los oyentes que nos sintonizan a través de del dial, de las redes sociales. Permítame primero haciendo una mención, como ya me imagino desde el inicio del programa y a lo largo de la mañana será este mensaje luctuoso de pesar en el periodismo risaraldense por la muerte de Abelardo Marín Aristizábal, aquí en esta casa que fue su última casa periodística, que hacer un homenaje y una exaltación a esa vida, obra y aporte periodístico de Abelardo Marín Aristizábal. Sus honras fúnebres esta tarde aquí en Dos Quebradas. Tarde en la iglesia allí en La Sultana. Muchos de los periodistas actuales debemos buena parte de su formación, de su ejemplo, a este gran hombre del periodismo local, regional, nacional, Abelardo Marín Aristizábal. En temas políticos, Germán, pues primero hablamos de unos temas de orden nacional, el tema de la definición de candidaturas, precandidaturas, cómo se mueve el tema hablemos de bando y bando, del Centro Democrático y del progresismo de los pacto histórico y demás, un poquito de ese tema, cómo está esa agenda y la definición, y un poquito del menudeo político local, pese a que por estos días baja un poquito la intensidad, aparentemente por cuenta de las fiestas de la cosecha en Pereira. Empieza como por normalidad la agenda y la opinión pública a centrarse más en la diversión, en la programación y en las fiestas que se están dando en la capital risaraldense. Bueno, y en el tema de la noticia nacional, recordemos que Miguel Uribe, Londoño, el papá de Miguel Uribe, en su discurso del sepelio, pues, digamos, le entregó como de cierta forma esas banderas al Centro Democrático, partido al que él pertenece, y le dijo al presidente Uribe, enderece usted el rumbo. Anoche Fermín nos envió un documento, una nota que publicó el senador Juan Manuel Galán, ex senador, en donde increpa al presidente por ahí desde comienzo de año más o menos. Sí. Lo increpó bastante y le dijo, usted no tiene autoridad moral, y ese discurso ahorita lo están reenviando por redes sociales y por toda parte porque cobra mucha vigencia. Porque al papá de Miguel Uribe decirle, señale usted, presidente Uribe, el rumbo de Colombia. El rumbo no lo Galán le está diciendo, usted no tiene la autoridad moral. Que ese no es el rumbo. Ese no es el rumbo. El rumbo del país no es el pasado. Pero era lo que estábamos hablando la otra vez. El rumbo no es el pasado. El tema de la incidencia política de ese hecho de la muerte de Miguel Turbay. Obviamente sus detractores todos van a querer aprovechar ahí el cuarto de hora para catapultarse en ese sentido, Fermín. No, y el uribismo está aprovechando al máximo. Desde el mismo momento del atentado se estaba aprovechando. Creo que el domingo hubo como que otra marcha, no sé, de oración o algo así por el estilo. Hubo misas por todo lado. Y ayer hubo una reunión precisamente de Miguel Uribe con el uribismo. Y le cuento, se están planteando como precisamente, y hay un quinto precandidato. Precisamente quería compartirle ese tema tras esa reunión, ese cónclave entre los precandidatos del Centro Democrático y el máximo dirigente que ya ha sido catalogado y demás, Álvaro Uribe, decisiones frente a ese tema. Primero, el presidente les dijo, tres temas para tener en cuenta. Primero, que a mediados o finales de septiembre tienen que tener definido quién va a ser el candidato del Centro Democrático. Es decir, mes y medio para que se pongan de acuerdo a ver entre ellos quién está. Que a propósito, ninguno de ellos tiene fortaleza ni mayor intención de voto, según las encuestas que no se pueden publicar todavía, pero las últimas que se conocieron no tienen mucha intención de voto. Primero, entonces, a mediados o finales de septiembre ya se tiene que conocer el nombre del candidato por el Centro Democrático. Segundo, que ese candidato tiene que ser militante directo del Centro Democrático, es decir, no puede ser ni afín, ni cercano, ni nada, es decir, van descartando a Vicky Dávila, van descartando a Abelardo de la Espriella e inclusive a Juan Carlos Pinzón, tiene que ser militante. Y tercero, que va a ser la noticia durante los próximos días, se propone una reunión entre los precandidatos, el papá de Miguel Uribe Turbay y Miguel Uribe Londoño, que inclusive él
integre esa lista de precandidatos del Centro Democrático para que entre esos 4 o 5 se defina quién va a ser el candidato. Es decir, Cinco. el ungido o quien ocupe el lugar de Miguel Uribe Turbay va a ser el papá, como precandidato del Centro Democrático. Y, ojo, ese nombre, dentro de esos 5, iría a una consulta en marzo con otras facciones de movimientos que sean cercanos a la centro-derecha. Ahí es donde cabrían estos candidatos como Vicky Los Ávila. afines, Y el que más le suena, al que más le gusta a Uribe, y ojo a este nombre para que empiecen a hacerle seguimiento a ver cómo empieza a crecer, es Juan Carlos Pinzón, que ha sido ministro de Defensa, que ha sido embajador en Estados Unidos, que ha tenido fogueo como precandidato presidencial, afín y encarna esos temas de la defensa. Y un hombre sin duda alguna más aplomado, pues. Sí. Ojo a ese nombre, entonces. Sí, porque lo tiene difícil Uribe para ungir, porque sin lugar a dudas, el ungido iba a ser Miguel Uribe Turbay. Ese era el ungido de Álvaro Uribe. A él no le suena mucho Vicky, no le suena mucho de la Espriella. Pinzón podría ser. Ógale, cuidado ese nombre que va a ir creciendo y demás. Marco, escuchemos un pedacito de lo que Juan Manuel Galán ha venido increpando desde comienzos de año al presidente Uribe, donde le dice claramente, cínico, y le dice, el rumbo no es el pasado. Venga, que usted no tiene autoridad moral para señalarle el rumbo a Colombia. Esto es lo que está diciendo Juan Manuel Galán. Senador Uribe, acabo de ver su video en redes invitando a marchar contra la corrupción el próximo 1 de abril. Quiero decirle que como millones de colombianos, creo que el país necesita un nuevo rumbo, pero usted no tiene la autoridad moral para señalar ese rumbo que requiere Colombia. A usted se le olvida cómo cambió la Constitución a su medida para perpetuarse en el poder, repartiendo notarías entre los congresistas. Se le olvida cómo utilizó los organismos de inteligencia como el DAS para perseguir a la oposición, para chuzar a la Corte Suprema de Justicia, para interceptar las comunicaciones de los periodistas. Se le ha olvidado que 18 funcionarios de su gobierno han sido investigados, condenados o están prófugos de la justicia por casos de corrupción. Se le olvidó la yidispolítica, se le olvidaron los falsos positivos y cómo miles de jóvenes fueron engañados, asesinados para ser presentados como bajas en combate ante la promesa falsa de un empleo. Se le olvida cómo Odebrecht financió también la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga. Se le olvida Agroingreso Seguro y la manera como campesinos perdieron recursos de subsidios prometidos para sobrevivir a los efectos del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Cómo esos recursos de esos subsidios terminaron en los bolsillos de latifundistas, de terratenientes, de grandes empresarios que no necesitaban esos dineros. Senador Uribe, usted no tiene la autoridad moral para señalar el futuro que requiere Colombia. Coincido en que necesitamos otro rumbo, pero no es el rumbo del pasado, no es el rumbo que usted señala. No sea cínico. Tremendo, ¿no? Ese es un recorrido. Directo. Obviamente de todas las acciones, entre comillas, negativas, ilegales que, sí. hay que demostrar del expresidente Uribe, pero no hay que desconocer tampoco que pese a todo ese recorrido, ese señalamiento que ha hecho Juan Manuel Galán, la palabra, la movilización de Álvaro Uribe genera todavía sentimiento fuerte. Vivimos en un país amoral. Claro. Es más, Fermín, como lo mencionas ahorita, donde fuera por ley, Trump no sería presidente en los Estados Unidos. Está condenado. Sí. Entonces, ¿cómo se hace aquí en Colombia, donde se mueve también por pasiones de lado y extremo? Y obviamente no se puede desconocer que el expresidente Álvaro Uribe, así esté enjuiciado, condenado en este momento, sigue teniendo voz y voto a la hora de la decisión
los futuros políticos. Obviamente habrá que ver cómo se va En la nota madurando local, eso. Marco Antonio, podríamos comentar lo que ha publicado, una entrevista que le ha realizado esta semana nuestro compañero y amigo Luis García Quiroga al ex candidato a la alcaldía de Pereira, Michael Lopera, en donde todo parece que está distanciado con el senador Juan Pablo Gallo, y este a su vez pues le está obstaculizando el que el Partido Liberal le dé el aval para la Cámara. Efectivamente, porque es que hay que recordar que desde las elecciones locales a alcaldía y gobernación, en donde el equipo del cambio resultó ese fracaso en las urnas, obviamente se empezó a fraccionar y a debilitar ese equipo, y empezaron los cuestionamientos, la falta de apoyo, empezó a verse los intereses internos y el fraccionamiento de líderes, y obviamente Michael Lopera pues ocupó la curul de oposición en el Consejo, pero también empezó a buscar apertura y abriendo campo, y hoy está él más cerca del patiñismo, e inclusive se le ofreció integrar esa lista del Partido Liberal, pero respaldando a Diego Patiño, con dos objetivos claros. Uno, primero, ir fraccionando ese tema del equipo del cambio. Él lo conoce con profundidad, cómo funciona, entonces empezar a traer líderes allá. Segundo, también para contrarrestar un poquito en el tema ya de imagen, frente a ese enfrentamiento que hay de Freddy Arias, que es el ungido de Diego Patiño, y Aníbal Hoyos, que tiene claramente una mayor capacidad de acercamiento, de liderazgo, de empatía. Entonces con eso le contrarrestaría un poquitico, pero obviamente eso ya le está jugando en contra, porque Juan Pablo Gallo, que todavía sigue el interrogante si aspira o no, porque sigue salpicado por ese tema de los escándalos, investigaciones de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Habrá que ver si aspira o no, pero él está moviendo todos sus temas en Bogotá, sus contactos y demás, para que Michael Lopera no integre esa lista del Partido Liberal. Veremos qué pasa, porque queda otra vez coge esa lista. Política en acción. Y dos datos finales. Uno, Andrés Tamayo, Risaralda más grande, sigue recorriendo firmas y demás. Muy seguramente termina integrando esa lista del Centro Democrático en alianza con el MIRA para la Cámara. Uribe, para finalizar, Uribe también sentenció que la lista al Senado del Centro Democrático cerrada. 3 nombres de Risaralda ahí: Alejandro Corrales, Eduardo Cardona, Juan Hurtado. Veremos a ver si lo reciben y en qué nombre queda. Y una última píldora. Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, muy seguramente aspirará de nuevo a la presidencia de la República, la cuarta, la quinta, quién sabe, ahora por Cambio Radical. Germán Vargas Lleras no aspiraría a la presidencia de la República por cuestiones de salud. Son las 8 de la mañana, 15 minutos. Esto fue Política en Acción con Marco Antonio Pérez y los integrantes de la mesa de trabajo de Qué Buena. Vamos a inicialmente con nuestros invitados